Bueno, voy a empezar señalando, mientras José Miguel arregla ahí, que aparezca la siguiente diapositiva. Primero mencionando que es infancia, porque a veces todos aquí sabemos, es un concepto como tácito, todos sabemos que la infancia es una etapa de nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo la definimos jurídicamente? Uno de los documentos más importantes que da orientación a nuestro país, al Estado, es el Código de Niñez y Adolescencia, que es un documento en realidad que no es tan viejo, si acaso puede tener unos 20 años a lo sumo, entre 15 y 20 años. Bueno, ¿y cómo lo define? Es este código el que va a indicar las políticas que un país va a realizar para atender a su niñez y a su adolescencia. Y en este sentido, ya lo decía doña Isla en su presentación, que siempre tenemos logros, pero cada vez que tenemos un logro viene un reto. Es como esa idea de mirar al horizonte y caminar, y decimos, pero seguimos caminando y no alcanzamos. No, sí alcanzamos, lo que pasa es que nuestra mirada se va ampliando y queremos más. Así es. Eso se llama una utopía. Bueno, según nuestro Código de Niñez, la infancia es ese periodo biológico que va de los 0 a los 12 años y a su vez esa infancia se divide en dos periodos, la primera infancia de 0 a 8 y la segunda infancia de 9 a 12. Sin embargo, hay otras instancias que nos hablan de infancia temprana. Esto es porque la educación preescolar a nivel mundial ha empezado a tener tanta relevancia que hemos empezado a tener interés en esos bebés, esos chiquiticos que antes no les prestábamos atención. Entonces, a infancia temprana le llamamos a ese periodo, básicamente puede variar, pero básicamente es esa niñez de 0 a 3 años, los más chiquiticos de nuestra población. Pero también es importante señalar que además de esa consideración biológica, ¿verdad? El código, nuestro Código de Niñez y Adolescencia dice que estas personitas son seres humanos que tienen deberes y derechos. ¿Qué implica esto? ¿Qué significado potente tiene esto? Que el Estado entonces debe velar por esta niñez desde la concepción, desde que están en el vientre de las mamás hasta, es decir, desde que están las mamás embarazadas. Ahí, desde ese momento el Estado es responsable de esa niñez. Y bueno, veamos a ver cuánto es esa población tan pequeñita, porque quiero darles un panorama de cómo está esa infancia menor. Y voy a empezar diciéndoles cuánta es. Bueno, los datos del INEC de los últimos 3 años, ahí están, ¿verdad? Nos dice que si juntamos los nacimientos del año 22, 23 y 24, eso nos da 149.400 y pico de niños. Esa es nuestra infancia menor en este momento, al 2025. El año entrante será otra cantidad, pero en este instante, en el 2025, son esos 149.465 niños aproximadamente. Y ese porcentaje, vean que representa en nuestro pastel poblacional, en ese gráfico, es una tajadita, de pastel. Y uno pudiera pensar que eso es insignificante. ¿Qué importancia puede tener un 2.8% de un pastel poblacional? La tiene y mucha, y es decisiva, porque esa tajadita es la que nos hace, esa tajadita es lo que nos hace continuar como sociedad. Si no tuviéramos esa tajadita todos los años, no existimos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con esta tajadita poblacional? Que viene disminuyendo por dos razones. Una,
por la fecundación que disminuye y otra por la fecundidad disminuye y la mortalidad aumenta. Ya les doy el dato. Al 2025, bueno, teniendo estos 150,000 niños, tenemos el dato desde el 2015, hace ¿qué? 9 años. Vean que en el 2015 habían 72,000 nacimientos en el país y en el 2024 45,000, es decir, 30,000 nacimientos menos, un poco por ahí anda. Ok. Y así va, el año entrante va a ser algo parecido, vamos como de 3,000 en 3,000 por año en menos. Bueno, ahora el tema de por qué hay menos fecundación, tiene que ver mucho con las decisiones, no en todos los casos, pero tiene que ver con la decisión de la maternidad. ¿Qué es lo que creemos o si queremos ser madres o no? Pero yo no voy a entrar en ese tema aquí porque es un tema controversial y no lo voy a tocar. Voy a saltar a la segunda causa de por qué disminuye la población, que es la mortalidad. La mortalidad, quiero darles un dato muy interesante. En 1920, es decir, hace un siglo más o menos, la mortalidad en Costa Rica rondaba el 90%, un poquito más, en la población de niños de menos de 5 años. Es decir, era impresionante. La mayoría de los niños, casi todos morían antes de los 5 años. Y el Estado costarricense tomó una decisión durante el siglo XX y fue mejorar la salud, mejorar el sistema de atención en los partos y la salud de las mujeres. Y con eso fue impresionante. En el 2009 ya la mortalidad infantil había disminuido y solo era de un 2.4. ¿Cómo fue ese esfuerzo del Estado tan impresionante de pasar de un 90% de mortalidad a un 2.4? Eso se llama decisión política de un país. Pensar en los niños, en la infancia y en su vida, como personas que van a ser parte de una sociedad. Lo que pasa es que no les mencioné el gráfico. Resulta que la mortalidad, después de que habíamos llegado a ese glorioso 2.8 en el 2009, ahora empieza a aumentar. Y en este momento, los bebitos de menos de un año mueren en un 10.4% por cada 1,000. Es decir, perdemos unos 400 bebitos en el primer año de vida. En el primer año. Y si consideramos a los niños hasta los 4 años, aumenta un niño más por año. ¿Qué nos está pasando? Y es que este aumento, vean, es sostenido, viene subiendo. No puede ser. Esa es una despreocupación del Estado. Entonces estamos aquí ante una primera deuda del Estado de Costa Rica. No estoy hablando de gobiernos, esto está pasando hace muchos años. Es un asunto de Estado. Después de ese gran esfuerzo, el Estado ha soltado la rienda, digamos, ha soltado el esfuerzo y estamos cayendo otra vez. Por eso decimos que esta es una primera deuda. Al paso que vamos, si seguimos dejando morir a nuestros niños, pues nos vamos a quedar sin población. Bueno, estamos perdiendo la oportunidad de tener seres humanos que forman una sociedad y potenciales ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ya vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esta tajadita? Es que es la que nos hace esta tajadita de población que parece diminuta y pequeña, es la que nos hace ser sociedad, nos hace respirar, nos hace vivir, es lo que nos da la vida.
y la estamos perdiendo. Otra razón importante es que hay un acuerdo entre profesionales. Los primeros años de vida son esenciales en el desarrollo humano. Estos profesionales han señalado que son cruciales para el desarrollo físico, moral, lingüístico, emocional. Ha sido un acuerdo entre profesionales de psicología, epistemología, de medicina. Incluso este es el mismo acuerdo que han tenido muchas familias y organizaciones, en que los primeros 5 años de vida de un ser humano son determinantes en el desarrollo general. Esta irrupción de las ciencias, de las neurociencias en el conocimiento humano, lo explican, lo fundamentan. Durante los primeros 3 años de vida, el cerebro triplica su tamaño y alcanza el doble de conexiones que tenía un año antes. Y así permanece hasta cumplir los 10 años. Es decir, el cerebro de un bebé puede formar más de 1 millón de conexiones neuronales nuevas por segundo. Esto nunca más se va a repetir. Nosotros hacemos conexiones, pero no a ese nivel. Ya no. Y por eso la población bien atendida de primera infancia es fundamental. Raquel Bernal, ella es una investigadora de la economía y estudia las implicaciones del desarrollo humano en la economía también. Y entonces ella nos dice sobre la atención de la niñez temprana, todo lo que ocurre durante ese tiempo, los estímulos que recibe, las experiencias, moldean la arquitectura cerebral del niño. Por eso hay que aprovechar muchísimo e invertir lo más que se pueda en lograr que consolide su capacidad. En términos cotidianos se sabe que para apoyar a un niño pequeño, para que se desarrolle de forma sana, su máximo potencial se requiere alimentación adecuada, estímulos oportunos, cuidados amorosos para lograr una estabilidad emocional. En pocas palabras, comer, jugar y amar. Este sentido, esta premisa de comer, jugar y amar tiene un sustento importantísimo porque compromete a las personas adultas, nos compromete a todos nosotros. ¿En qué? En que es importante conocer y entender cómo es que se lleva a cabo el desarrollo y el aprendizaje. Eso para nosotras, maestras de preescolar, es esencial. Si no comprendemos eso, es muy difícil dar los estímulos apropiados. Requiere también un compromiso para brindar cuidado indispensable. Voy a mencionar de ahora en adelante el cuidado muchísimo, porque en primera infancia y en los primeros 3 años de vida, el cuidado significa educación. El cuidado y la crianza no se pueden separar de la educación. Por eso traigo aquí el tema como si fuera una sola cosa, una trilogía fundamental. Entonces, entendiendo la importancia de atender a la niñez temprana, voy a dar un panorama sobre cómo está en nuestra niñez esa tajadita de pastel en 3 ámbitos: en la pobreza, en el cuidado y en la educación. Empecemos con la pobreza. Según datos del INEC, y utilizo aquí los términos que internacionalmente se aplican y son utilizados por el INEC, pobreza y pobreza extrema, si juntamos esos dos, casi un 40% de la niñez está en pobreza. Es demasiado. Es demasiado para un país que pensamos ha logrado mucho con la educación y con el desarrollo de nuestra sociedad. Más que un acto, el cuidado es una actitud que nos lleva a humanizarnos. Es que si tomamos conciencia, todos nos cuidamos unos a otros.
Y en ese cuando nos cuidamos es cuando nos hacemos humanos. Entonces el cuidado es una estrategia natural de la especie humana y de otras, pero la de nosotras evoluciona. El cuidado implica ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso con los demás. Es mediante el cuidado que se desarrollan los vínculos. Cuando establecemos vínculos es cuando en el niño y en toda persona se desarrollan dos aptitudes fundamentales: cooperar y solidarizarnos. Sin eso estamos jodidos como especie humana. Por eso en el cuidado, por eso decimos, y esto está estudiado, lo han estudiado varios investigadores, el cuidado, se dice, es parte de la trayectoria educativa de todo ser humano, en especial primera infancia. Mientras cuidamos la niñez, la estamos educando. Pero veamos aquí este gráfico también del INEC, esto es información del INEC. Desde el punto de vista de responsabilidad del Estado, según este gráfico, solo un 1.4% de la población infantil asiste a una red de cuidado entre los 0 y 12 años. Ahí están metiditos los de 0 a 3, es decir, un poquitico. Recordemos que la Red de Desarrollo Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil fue creada hace 11 años, en el 2014, es la estrategia principal del Estado para cuidar la niñez. Está dirigida por una secretaría ejecutiva que es la que organiza todo, pero además tiene un consejo consultivo que es el que plantea alineamientos y un consejo técnico que es el que coordina las actividades que hacen las instituciones a las que pertenece la red. Son varias, ahí podemos ver algunas de las instancias a las que pertenece la red. ¿Y cuál es la finalidad de esta red? Es establecer un sistema de cuidado. Y Costa Rica apuntó muy bien con esta red. Es una estrategia absolutamente válida, pero no estamos cubriendo lo que necesita. Si vemos aquí, esta red dice que es una red universal, es decir, que debería cubrir toda la niñez de este país. Toda la niñez. Y ojalá fuera el 40% de los niños pobres. Bueno, digamos que no fuera universal, que fuera para los niños más pobres, ¿ok? Pero ahora vamos a ver un gráfico. Vamos a ver lo que está pasando. Ya la red no cubría, no estaba logrando cubrir todo el porcentaje de población infantil. Y a partir de unos años viene rebajando su porcentaje, no puede cubrir. Y entonces, ¿qué tenemos? Una población que necesita cuidado, pero no lo está teniendo. Y que está afectando muy especialmente tanto a los niños como a las madres trabajadoras. Las madres se están quejando. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién dejo mis hijos para trabajar? ¿Y ahora qué hago? Pero veamos ahora la situación en la violencia. Hay un aumento en la violencia contra niños y niñas. Y esta es una actitud contraria al cuidado y la crianza. Esta nota lo que nos dice es que las familias están reduciendo sus capacidades para ser mamás y papás y que están teniendo problemas para enfrentar la crianza de los hijos y las hijas por parte de estas familias. Ese es el problema. No los estamos cuidando, no sabemos cómo criarlos. Se están muriendo cuando nacen. El Código de Familia establece que la primera responsabilidad del cuidado y la crianza y la educación es de las familias. Esto está dispuesto en el Código de Familia, pero sucede que hay algunas que no pueden, que tienen dificultad. En ese caso, este mismo Código de Familia nos dice que el Estado tiene la obligación
de brindar apoyo a estas familias para que se desarrollen, para que aprendan cómo criar a los hijos y tengan oportunidades esas familias de desarrollarse. Porque atender a la niñez es atender el desarrollo de un país. En este sentido, y aquí voy a ir más rapidito, el Código de Familia establece cuáles instancias pueden ayudar a las familias. Algunas de manera directa, como el PANI, que tiene que garantizar que las mamás trabajadoras tengan un lugar donde sus hijos sean cuidados mientras trabajan. Pero eso no se está logrando. El INA y el Ministerio de Trabajo tienen que atender las capacidades de esta población de familias para ayudarles a insertarse en el mundo laboral y aprender a trabajar. Entonces aquí tenemos una segunda deuda, acceso al cuidado. Con la niñez temprana, con la segunda infancia y con las familias. Recordemos que en primera infancia, familia y niñez es una sola cosa. Si la familia falla, falla la niñez. Su estabilidad emocional y desarrollo falla. Y ahora la situación de la educación. Bueno, ya sabemos que la educación preescolar tiene 100 años, pero apenas en 1996 es declarada obligatoria. Es decir, antes las familias enviaban a sus niños al preescolar por un asunto cultural. Las familias estaban convencidas de que llevar a sus niños al kinder era importante. Pero hasta hace 30 años, la educación preescolar se hace obligatoria y gratuita y forma parte de nuestra Constitución. Pero desde 1973, la educación ya es nombrada, el preescolar es nombrado como el primer nivel del sistema educativo para atender niños menores de 5 años. Y ese mismo decreto es el que establece los 2 ciclos que tiene el preescolar, eso ustedes lo saben. Pero, ¿qué pasa? Que hasta el momento han pasado 100 años y 30 años de obligatoriedad y solo hemos logrado atender 2 niveles de la población. Esta infografía nos muestra de manera clara que para el año 2023 apenas un 18%, 18.8% de la población de 0 a 4 años tenía acceso a programas educativos a nivel de materno, interactivo y de guarderías. Y aunque el ministerio es parte de la red Secudi, aún no ha logrado, por diversas razones, no ha logrado cumplir con el mandato constitucional de hacer que la educación preescolar sea para todos los niños. Entonces estamos ante la tercera deuda, la deuda educativa para los más chiquititos, para los más pequeños. Sabemos que transición es todo un éxito. Sabemos que interactivo va creciendo, aunque ha tenido ahí como un poco de freno, pero nos faltan los más chiquitos. No para institucionalizarlos, porque a los bebés no los vamos a meter en una institución, pero sí hay una responsabilidad del Estado de acompañar a las familias en el desarrollo educativo de los hijos e hijas. Ese es un compromiso del Estado que no estamos logrando cumplir como país. En resumen, y ya voy terminando, tenemos 3 deudas, al menos las que el movimiento ha podido identificar. Deuda con la infancia nacida, deuda para que puedan seguir viviendo, pues, la deuda del cuidado y acompañar a las familias en ese cuidado, la deuda educativa para acompañar a las familias también. Sin duda, en los 100 años del recorrido de la educación preescolar ha habido muchos avances y yo creo que hay que reconocerle tanto a todas las personas que a nivel histórico estuvieron presentes. Ya Carlos lo
dijo claramente y nos dio una cátedra de historia sobre educación preescolar, pero también a otras instancias, a las universidades que se han esforzado en la formación, al Ministerio de Educación Pública por haber formalizado ese nivel. Eso hay que agradecerlo. Pero es que lo que pasa es que cuando uno va logrando cosas aparecen otros retos diferentes. El asunto es que el Estado debe ser vigilante de esas deudas que van apareciendo otra vez. El Estado, en esencia, debe desarrollar una gran aptitud de cuidado con la primera infancia. Entonces, con motivo de esta celebración del centenario de la educación preescolar, el movimiento Mauro Fernández Acuña, reiteramos nuestro deseo sobre la universalización de la educación preescolar, que niños y niñas desde edades maternales puedan disfrutar del estímulo educativo y del cuidado que les permita desarrollarse de manera plena, que les permita comer, jugar y amar. Muchas gracias y buenas tardes.